Bueno, regresamos. Ingeniero, una pregunta. Si ¿Sí? la empresa tiene varias agencias, ¿el comité bipartito tiene que tomar a tomar a las personas de las agencias también o podría ser de la agencia central como tal? Fíjese que le voy a comentar. Lo que pasa es que el plan tiene que ser por lugar de trabajo. Y cuando usted se refiere a agencias es porque tienen diferente dirección, ¿verdad? Es correcto, ingeniero, son en diferentes partes de la República. Ok, entonces sí, cada una tiene que contener porque me imagino que son menos de 10 trabajadores, monitor de seguridad. No sería un comité general, ¿verdad? Porque es un lugar de trabajo. Entonces, en ese caso, ingeniera, se hace un plan por cada sucursal que obtiene esta empresa. Claro que sí, es un plan. ¿Saben por qué? Les explico. Porque Gracias. las empresas tienen diferente diseño. Incluso tienen diferentes actividades. Entonces, lo único, muchos dicen es que es una sede nada más o es un punto de distribución. Pero si ustedes van a analizar los peligros que encuentro en un lugar, no pueden ser los mismos que voy a encontrar en otro. Entonces, sí es necesario que se realice la evaluación individual y también recuerden de que tenemos que evaluar los puestos de trabajo. Yo conozco que en algunas empresas tienen personas, por ejemplo, con alguna discapacidad o con ciertas enfermedades. Entonces, el plan que yo voy a utilizar en otra empresa no será el mismo que utilice según el perfil de los trabajadores. Puede haber similitud en la estructura, ¿verdad? Visión, misión, objetivos, sí puede haber, pero en la parte de evaluación de los puestos de trabajo y el seguimiento y control de los riesgos, sí hay diferencia. Entonces, consideremos eso de que no será igual por lo mismo, porque los trabajadores no van a tener el mismo perfil y el espacio en el que ellos estarán trabajando no será el mismo, al menos de que puedan comprobar que las dimensiones de diseño y todo es la misma, pues pueden considerarlo en el plan, pero los trabajadores hacen la diferencia y la estructura de la empresa también. Entonces no podemos copiar y pegar. Ok, ingeniera, gracias. Entiendo que sería un monitor de seguridad por sucursal, entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Depende de la cantidad. Por ejemplo, si son más de 100 personas por sucursal, digamos, enfermero auxiliar. O sea, es proporcional. Pero sí, le explico por qué es importante eso. El objetivo de que exista un monitor en la empresa es que vele por el bienestar de los trabajadores, también que atienda accidentes, incidentes en la empresa. ¿Qué pasa si la empresa ustedes eligen un monitor, pero el monitor no va a ser posible de que estén en ambos lugares? Entonces, ¿quién va a atender los accidentes o incidentes que ocurren en la empresa? Ok, entiendo. Muchas gracias, ingeniero. Los brigadistas, ¿no? También, parte de los brigadistas, eso también lo pueden considerar en el plan, pero lo que solicita el 229 es que exista un representante de SSO, ¿verdad? Por empresa. Los brigadistas normalmente están para lo de evacuación y también, ¿verdad? Para la atención de emergencias primarias. Pero el monitor tiene que existir, tiene que estar. Si llega una inspección del Ministerio de Trabajo a la empresa y ustedes no tienen monitor o algún representante, puede ser un hallazgo. Bueno, después de verificar o de encontrar la cantidad de representantes del comité y también el perfil del monitor, lo tenemos que establecer en el plan, ¿sí? Agregar los nombres de las personas, los puestos y qué puesto tendrán según el comité. Yo les recomiendo que lean el acuerdo ministerial 23. 2017. Ya está ahí. Disculpe, ingeniera, solo porque hablaron del tema, para los brigadistas también hay una cantidad que tenga que tener la empresa. Fíjese que respecto a brigadas, no lo especifica el 229, pero
Podría considerarse la misma cantidad según el comité bipartito. Ah, ok, muchas gracias. Sí, así es. Es que todo es proporcional según la cantidad de trabajadores. Ingeniera, disculpe, en el caso que tengamos turnos rotativos y solo haya hasta 9 trabajadores en cada turno, ¿es indispensable un monitor por cada turno de Sí. trabajo? Así es, tiene que existir el monitor. Se salvan porque solo sería una persona, ¿verdad? Encargada. Pero si fuera más de 10, tendría que ser el enfermero auxiliar. Gracias. Bueno, es por jornada. El monitor es por jornada. Bueno, después de establecer el comité, recuerden que la forma de conformar el comité es voluntario, no es obligatorio. Ustedes no pueden obligar a los trabajadores a que participen, ¿verdad? Pero sí ustedes pueden utilizar sus habilidades blandas, ¿verdad? Y buscar quiénes son los perfiles adecuados, que tengan liderazgo, que conozcan un poco del área técnica de la prevención de riesgos y pues tratar de convencerlos, ¿verdad? Que sean parte del comité. Eso es importante también, ¿verdad? Que nosotros podamos interactuar de esa forma. Ese es voluntario. Y si existe definitivamente un perfil, por ejemplo, en la empresa existe una enfermera auxiliar, definitivamente ella va a ser el monitor, ¿verdad? Sin duda alguna. Sabemos de que ellos que están destinados a salud, pues saben de que siempre van a representar estas áreas de salud. Les comento porque he tenido algunas situaciones en las cuales pues no les notifican nada, solamente las asignan. Y para ellos es molesto porque dicen que por lo menos deberían de preguntarles, ¿verdad? Pero realmente el perfil es el que establece de que ya están como denominados monitores en la empresa. Claro, es importante comunicarles anticipadamente, ¿verdad? Después de encontrar a los representantes, pues ya empezamos a elaborar nuestro plan completo, ¿verdad? Evaluación de los puestos de trabajo. En el plan, normalmente solamente solicitan el perfil de los trabajadores, pero también se tiene que considerar la evaluación de todos los apartados del Acuerdo 229. ¿Por qué? Porque los accidentes no solamente se dan en el área de trabajo, o sea, en el puesto de trabajo, sino se pueden dar en los corredores, se puede dar bajando las gradas, o sea, en las áreas comunes, ¿sí? Normalmente nosotros solo evaluamos el puesto en sí, pero se nos olvida evaluar los riesgos generales que existen en la empresa. Entonces, acá pues ya tenemos una evaluación, la que vamos a entregar el día viernes, que está obligatoria, que es la de verificación, cómo está el ambiente o cómo está la estructura del edificio en sí o el área de trabajo general. Están las condiciones generales locales del ambiente de trabajo, es la que acabamos de realizar. De igual forma, yo los exhorto a que evalúen otros aspectos más, cómo estamos, ¿verdad? Y cómo vamos a agregar o cómo vamos a comprometernos a la prevención, cómo vamos a capacitar al personal para que puedan cumplir según el acuerdo, ¿verdad? Porque en el acuerdo a veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí es importante que si nosotros podemos aplicar más o investigar más sobre la prevención y agregarlo en nuestro plan, mucho mejor, ¿sí? Tenemos también la manipulación manual de cargas, evaluar también de que si tenemos algún puesto que realiza esta actividad, pues capacitarlo, ¿verdad? Almacenamiento de materiales, sí, en algunas empresas, pues sí, utilizan materiales peligrosos, evaluarlos, ¿verdad? Según la ficha de las propiedades, lo que tengan. Entonces, evaluar cómo van a hacer para prevenir, ¿verdad? Y ya aplicar su EPP adecuado y cómo es la recepción de cada uno. Señalización de los locales de trabajo. Es importante, pues nosotros ya hicimos una actividad respecto al EPP y la señalización. Recordemos que la señalización está dirigida o la orientan los colores. Tenemos el rojo, blanco, el verde, el amarillo. ¿Qué es lo que significan y qué es lo que tratamos de transmitir? Tienen que existir en las áreas de trabajo. Prevención y extinción de incendios. Tenemos que cumplir con
los extintores. Aquí abajo aparece también extintores, ¿verdad? En qué lugares vamos a colocar los extintores, a qué personal necesitamos capacitar para los extintores, podría ser a brigadas, ¿verdad? Y quiénes van a ser los responsables, en qué puntos estratégicos los vamos a tener. Empleo de arenas finas, esto se establece para laboratorios o lugares que están manejando químicos, ¿verdad? Como les digo, yo les recomiendo que lean el acuerdo y verifiquen qué es lo que más podría aplicar para ustedes y traten de agregarlo en el plan. ¿Por qué? Porque si llegan a inspeccionar el trabajo y si tienen algún accidente que no esté especificado en la matriz de los puestos de trabajo y tampoco está en el plan, pueden tener un hallazgo también. ¿Sí? Una llamada de atención. ¿Por qué? Porque está en el acuerdo 229. Entonces tenemos que indagar qué tiene el acuerdo, ¿verdad? Y qué es lo que nos falta agregar. Detectores automáticos, si la empresa pues definitivamente está expuesta a humo, fuego, sí tenemos que tener este tipo de detectores y dónde los vamos a implementar. Pueden agregar también su mapa de riesgos y agregarlos, ¿verdad? Equipo contra incendio es el mismo, extintores, si hay otro, pues hay mangueras también, los puntos de agua, agregarlos. Los hidrantes, simulacros de incendio, programar los simulacros, a cada cuánto tiempo, quién es el responsable, también agregar el plan de los simulacros antes, durante y después del simulacro, cuáles van a ser los medios de control. Les recomiendo agregarlo. Trabajos diversos, trabajos en espacios confinados, ¿sí? Estos tipos de trabajo también podríamos agregar trabajo en altura, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los prerequisitos, las condiciones, qué personal es el capacitado? Siempre guardar evidencia de que el personal sí cumplió con la capacitación y el diploma o certificado, lo que tengan como respaldo, ¿verdad? Condiciones higiénicas ambientales en el lugar de trabajo, libres de humo, tabaco. Aquí aplican la señalización de prohibido fumar, prohibido comer, ¿sí? Para mejorar. Entonces, en la empresa tiene que existir este tipo de señalización. Considérenlo de señalización. Si ustedes no tienen señalización, prácticamente no tienen noción aún de lo de prevención en el lugar de trabajo. Una forma de evaluar cómo está la empresa, si realmente ya hicieron alguna evaluación de prevención de riesgos, es esa, ¿verdad? Verificar qué señalización tienen, ¿verdad? Si ya tienen, por ejemplo, por lo del COVID, teníamos que cumplir obligatoriamente la mascarilla, careta, ¿verdad? Según los puntos, y el uso de gel y la toma del sistema de tamizaje. Entonces, eso tenía que estar señalizado también. Todas las empresas tienen que tener su señalización correspondiente. Y como es obligatorio, el blanco y el azul. Tenemos la parte de ventilación, ¿sí? Según la cantidad de trabajadores, evaluar. Esto lo pueden encontrar en el acuerdo. En el acuerdo les indica las especificaciones sobre la ventilación, la cantidad de trabajadores y cuánto debería de ser. Tenemos que cumplir tanto con natural o artificial. Si no podemos natural, pues verificar la artificial, ¿verdad? Pero tiene que existir. Recuerden que tenemos que velar por las buenas condiciones de los trabajadores. Si existe radiación, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a medir? Si existe temperatura y humedad, controlar lo mismo, ¿verdad? Con la ventilación o las actividades, trabajos en ambientes calurosos, qué tipo de medicamento o qué vitamina les vamos a dar para mantener a los trabajadores, qué control vamos a tener con ellos, agregar las listas de control en anexos respecto a quiénes son los puestos de trabajo que están expuestos a este tipo de trabajos, también en ambientes fríos, en ruido, las evaluaciones de ruido, a cada cuánto van a realizar las evaluaciones físicas, a cada cuánto van a programar a trabajadores a evaluación médica, ¿sí? Tiene que existir este tipo de control. De las vibraciones, pues depende del equipo que estén utilizando, ¿verdad? ¿Qué evaluación realizaron? ¿Cuánto es el nivel actual de vibración que tienen? ¿Cómo lo van a controlar? Sustancias peligrosas, ya estamos aquí, ¿qué tipo de EPP? Si es necesario, pues pueden sustituirlas, ¿verdad? O eliminarlas, ¿verdad? Según la empresa o la situación, pues les permita.
Si tienen envasado, transporte y manipulación, ¿cuál será el EPP? El proceso, qué materiales estamos utilizando y cuál es el seguimiento de vigilancia médica que les vamos a dar a ellos, ¿verdad? Por los materiales peligrosos. Contaminantes también lo mismo, ¿verdad? Especificar el aseo personal. Esto es importante, por favor. A veces nos olvidamos de esto. En el acuerdo establece que todo el personal tiene derecho a tener 10 minutos por aseo personal, antes y después de la actividad laboral. 10 minutos, ¿sí? Para lavarse los dientes, ir al baño, lavarse las manos, realizar actividades de prevención. En esto aplica, no, tal vez no sería de prevención, lo del COVID, ¿verdad? Me imagino que también pues programaron las capacitaciones para el lavado de manos, el control de los síntomas, desinfección de los espacios o lugares de trabajo, etcétera. Equipo de protección personal, el listado de entrega de equipo de protección personal, las personas que lo recibieron, en qué fecha, firma, a cada cuánto solicitan cambio de equipo de protección personal. Sí, esos controles los tienen que tener. Como yo les recomiendo siempre guardar evidencia de todo lo que, de los controles que estén implementando en el área laboral. El diseño de los puestos, aquí lo que evaluamos el diseño de los puestos es la ergonomía, ¿sí? Que la silla pues sea movible, inclinable, que la altura pues sea intercambiable, ¿verdad? Porque recuerden de que las alturas de los trabajadores pues es diferente, ¿verdad? Unos son bajitos, otros son muy altos. Entonces ellos van a adecuar los espacios o van a modificar las alturas según las necesidades que se den. También es importante explicarles, ¿verdad? Darles capacitaciones de cómo es que ellos pueden evitar el cansancio, ¿verdad? Por malas posturas, cuál es la distancia entre el monitor y el brazo, ¿sí? Que el brazo de la referencia, que debe de existir 90 grados entre el brazo y la distancia entre el monitor. También el monitor, pues que sea movible, también la modificación de la iluminación del monitor, importante también, y que el espacio, en el acuerdo establece que debe de tener un radio de 2, no es radio, es 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Por cada puesto de trabajo debe existir 2 metros. Entonces, para puestos de oficina podríamos considerar 1.8 aún. Para puestos de talleres o laboratorios sí consideramos 2 metros. Sí, por favor, lo establece el acuerdo. Entonces, evalúen los espacios de trabajo y verifiquen que sí están cumpliendo con el espacio que establece el acuerdo. El equipo de manejo, lo que ellos están utilizando, pues que sea de buen agarre, que sea ergonómico, que sea cómodo para uso, ¿verdad? También mantener la control del mantenimiento del equipo que están utilizando. El transporte de los trabajadores, si existe o si es necesario, pues especificar, ¿verdad? Cómo lo van a hacer. Condiciones de los lugares de trabajo para las personas con discapacidad. En pues definitivamente, si tienen alguna persona así, pues tienen que tener baño para ellos, espacio para comida, el parqueo, ¿sí? Y el puesto de trabajo tiene que estar modificado según las necesidades de la persona, ¿sí? Todo eso tiene que estar adecuado y lo establece el acuerdo 229. Por eso les decía, ¿verdad? Que no podríamos copiar el mismo plan de una empresa y con otra, ¿verdad? O sedes, como le llaman, ¿verdad? Como es la misma empresa, entonces va a ser el mismo. No, ¿verdad? Los perfiles de los trabajadores lo cambian todo, ¿sí? Servicios de higiene, comedores y abastecimiento de agua, programar, tener personal dirigido para eso, ¿verdad? O realizar la programación para ciertas actividades. Ya que recuerden de que los accidentes se dan por la suciedad, desorden, desorganización. Entonces sí es necesario que exista un programa de higiene, de limpieza. Normas comunes de conservación de limpieza. Esto sería ya interno con los trabajadores, ¿verdad? Tiene que existir un normativo, ¿verdad? Para mantener la armonía entre los trabajadores, ¿verdad? Y la limpieza y el control. Si el trabajo está relacionado con la electricidad,
soldadura eléctrica, máquinas de elevación de transporte, motores eléctricos, pues en el 229 pues ya establece cuáles son los requerimientos mínimos que deben de cumplir. Pues verifiquen, ¿verdad? Que si las distancias entre los equipos es la adecuada, que si el ruido que están generando dichos equipos pues es menor a los decibeles que solicitan, cuáles van a ser los controles que van a tener. Eso es lo que solicitan normalmente, que exista la señalización, ¿verdad? Normalmente cuando trabajan con montacargas, ¿verdad? Tiene que existir el camino o la delimitación donde ellos van a manejar el montacarga. Entonces, si es necesario que exista la señalización, trabajos en instalaciones de alta tensión, medidas de seguridad, pues en eso tienen que establecer qué equipo de protección van a utilizar, el material, la capacitación de los trabajadores, los andamios o escaleras, que exista capacitación para lo mismo, ¿verdad? Sí, con esto sí deben de tener mucho cuidado porque sí, yo he visto trabajos, incluso acá por cerca de mi casa, pues han venido a arreglar los postes y no tienen arnés, solamente lo hacen así al aire. No sé cómo se animan, pero eso es incorrecto. Sí, y si nosotros pues estamos encargados a la prevención de accidentes, pues debemos de velar por eso, ¿verdad? Que exista el equipo de protección personal, que las escaleras pues sean las adecuadas, las seguras, que tengan sus controles, ¿verdad? Y si vamos a tener andamios, pues tener personal capacitado para los andamios, ¿verdad? No es solamente dejarlos. Realmente, créanme de que implementar SSO en la empresa no es barato, es caro. Normalmente muchas empresas tratan de evitarlo porque requiere inversión. Es inversión porque ya a la larga, pues, si ustedes hacen el balance entre lo que van a gastar, lo que van a invertir y lo que tienen que pagar por un accidente, por una muerte de una persona, pues, realmente vale 1000 veces hacer la inversión, ¿sí? Pero a veces no lo vemos en ese modo, ¿verdad? Entonces, sí es importante realizar esas evaluaciones. Ustedes se van a encontrar en la situación de que ustedes van a hacer propuestas, van a generar informes de mejora. Puede que sean ignorados. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren invertir, pero ustedes cumplan. Si encontraron riesgos, encontraron condiciones, malas condiciones, traten de realizar su reporte y preséntenlo, ¿verdad? Porque es parte de nuestro trabajo. Ahora, si la empresa realmente no nos quiere apoyar, pues ustedes ya cumplieron con su función. Y como les comento, es importante que los trabajadores conozcan qué riesgos existen para evitar esas quejas o comentarios de los mismos trabajadores que dicen, a mí nunca me dijeron nada, yo no sabía, yo no conocía el proceso, a mí nadie me informó, yo ni siquiera, incluso informan, yo ni siquiera sé quién es el representante de SSO, no, ni siquiera sabía que existía un monitor en la empresa, eso es lo que mencionan. Entonces, también, ¿dónde está el liderazgo, verdad? Tenemos que presentarnos como representantes y también, pues, eso da confiabilidad y confianza, ¿verdad? Y cualquier persona, pues, ya sabe de que cualquier situación de riesgo, pues, y lo informará con su persona. Seguridad de los andamios, lo que les comentaba, inspección y mantenimiento de máquinas, el control de la inspección, herramientas portátiles, herramientas manuales, ¿sí? El control que soliciten realizar, ¿verdad? Instrucciones para el manejo de herramientas, debería de existir un manual, ¿verdad? De uso de herramientas, si ustedes tienen algún taller y el personal tiene que utilizarlo, pues el manual tiene que estar siempre a la vista, a la mano, cualquiera que necesite, pues ahí está el manual. Revisión y mantenimiento, programas de mantenimiento, ¿sí? No solamente mantenimiento de maquinaria, también de iluminación, de la ventilación, el aire acondicionado, porque a veces nos olvidamos de eso, ya existe y ahí lo dejamos nada más, tiene que existir un mantenimiento. Las grúas, normas generales de las grúas, lo pueden encontrar en el artículo 492. Las tuberías, los colores de las tuberías, según el tipo de químico o líquido que esté circulando, eso lo pueden encontrar en la CONRED.
En la Conred aparece la Conred NRD2. Aparecen los colores y el tipo de señalización que ustedes pueden utilizar respecto a la prevención. En general, pues mis recomendaciones para la elaboración del plan, el plan es algo bien amplio, ¿sí? No vayan a creer que van a terminar el plan ya para entregarlo al Ministerio de Trabajo. No, es un proceso largo, pero ustedes pueden iniciar con la estructura y tratar de complementar cada apartado lo más que puedan. Y pues nosotros vamos a dar nuestras observaciones según lo que tengan pendiente, ¿verdad? Dice, recomendaciones, lea el acuerdo 229-2014 y sus reformas, ¿sí? La diferencia entre el acuerdo anterior, que es el 229, y el de sus reformas, que es el 33, es que ya establece un perfil de los monitores de cumplimiento, perdón, es un perfil de atención, niveles de atención, es niveles de atención. Por ejemplo, si en la empresa el monitor es un doctor, entonces el doctor tiene que cumplir, o la empresa tiene que cumplir con los 3 niveles de atención. Esto lo conocen muy bien los doctores. Esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 304, si no estoy mal. Están en el 302, 303 y 304. Están los niveles de atención en el acuerdo y sus reformas, por favor. Chequen eso. En el anterior, en el viejito no está, pero en el reformado sí encuentran los niveles de atención. Estos los tenemos que desarrollar en los apartados de vigilancia, ¿sí? ¿Cómo vamos a promover la prevención? ¿Qué seminarios van a dar? ¿Cómo van a comunicar? ¿Qué tipo de evaluaciones van a realizar? Existen evaluaciones preempleo. Es importante tener este tipo de evaluaciones. ¿Por qué? Porque así conocemos cómo ingresó a la empresa la persona y cómo es que tiene algunos cambios, ¿verdad?, de salud en la empresa. Y eso también nos ayudará para control de enfermedades o accidentes en la empresa. Es importante mantener ese control. Identifique los apartados que aplican al centro, ¿sí? Verifiquen, en las empresas pues hay actividades que están bien desarrolladas, que son especializadas en algún área, entonces verifiquen cuál es la que aplica en el acuerdo y traten de desarrollar o implementar algún programa para la prevención. Establezca un plan de evaluación. Considere todas las actividades que se realizan en el centro, ¿sí? Normalmente, como les digo, estamos evaluando todos los puestos de trabajo, pero a veces nos olvidamos de las áreas comunes. Establezca las herramientas para controlar los nuevos programas. ¿Cuáles serían las herramientas? Lista de verificación, lista de chequeo, control de entregas, ¿sí? Control de citas, recetas, todo lo que ustedes, todo el documento de llenado con fecha, esas son las herramientas de control. Esa será la evidencia que tendrán cuando llegue alguna inspección, ¿verdad? Ustedes pueden decir de que realizan maravillas en la empresa, pero si no tienen evidencia, entonces todo es mentira, ¿verdad? Tienen que tener evidencia de lo que realizan. Asigne comisiones a los miembros del comité. Al tener la conformación del comité, ya los representantes, pues es importante, ¿verdad?, darles responsabilidad de seguimiento a los programas que implementen. Y programe capacitaciones, definitivamente. Según lo que estemos evaluando, tenemos que capacitar al personal. ¿Tienen alguna consulta? Hasta el momento ninguna, ingeniera. ¿Qué piensan? ¿Cómo será el proceso del plan? ¿Cómo la ven? Bastante extenso. Se ve que está lista, ingeniera, pero yo tengo Sí. Bastante complicado, ingeniera, y pues cotizando, ¿verdad? Usted tenía razón porque es un costo bastante elevado que a veces los patronos no están dispuestos a pagarlo, ¿verdad? Y hacerlo uno sí se va a complicar bastante, ¿verdad? Porque aparte creo que tiene que tener la firma del doctor, ¿verdad? Así es, eso también es importante. Los médicos son los que avalan los planes. Fíjese que ha pasado una situación acá que
El médico conoce lo de los planes de vigilancia, ellos conocen qué exámenes deberían de realizarse según los riesgos, pero en la evaluación técnica sí tienen poco conocimiento. Entonces, por eso es que ellos realizan este tipo de cursos para empaparse más, pero sí, la responsabilidad cae sobre ellos. Entonces, sí, solamente los doctores. Si ustedes desean contactar a algún doctor que esté inscrito en el Ministerio de Trabajo, pues el mismo Ministerio de Trabajo ya tiene el listado de los registrados y aparece el número de teléfono y correo electrónico y ellos con mucho gusto les pueden atender. Yo les recomiendo de que no lo dejen a responsabilidad de la persona que realiza el plan, sino que lo realice el comité bipartito, ya que el comité es el que estará empapado de todas las actividades que realizan y las evaluaciones en la empresa, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que se involucre el comité. Normalmente lo que hacen es que elaboran el plan y se lo envían al doctor para que lo revise y verifique que las evaluaciones fueron bien realizadas, ¿verdad? Disculpe, ingeniera, tengo una duda. Estaba revisando en el sistema la actividad del plan de salud y seguridad ocupacional y me aparece que la fecha de vencimiento es mayo. Sí, sí, lo que pasa es que acabo de actualizarlo y no he programado la hora. Sí, pero no tenga problema. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para entregar esto? Fíjese que tenemos, según la dosificación, lo tenemos programado para el 16 de agosto. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo lo que les recomiendo es que no se desanimen, pues traten de desarrollar lo más que puedan el plan. Mínimo 20 páginas. Sí, recuerden de que tienen que agregar carátula, índice, introducción, objetivos, visión, misión, y después ya inician con la conformación del comité bipartito, los perfiles de riesgos. No solamente vamos a agregar los 3 puestos, sino serían todos los puestos y los planes de vigilancia, la metodología de prevención, el botiquín y las herramientas de control. Eso es lo que normalmente solicitamos en un plan. Y así como los que no estamos trabajando, nos lo inventamos. Pues puedo utilizar como ejemplo la empresa anterior, ¿verdad? O una empresa ficticia. Pero no dejen de entregar el plan, ¿sí? Es requisito obligatorio. Si no entregan el plan, el curso no estaría aprobado, ya que para este módulo solamente tenemos 2 actividades. Sí, entonces, por favor, suban el plan, traten de desarrollarlo lo más que puedan y con mucho gusto, pues, les vamos a calificar. Y les damos las observaciones, ¿verdad? Pero sí necesito que hagan alguna entrega, ¿verdad? Bueno, si ya no tienen más dudas, pues aquí finalizamos lo del webinar. Y solo una pregunta, perdone, y la evaluación hasta el 16, o sea, el examen final es el 16 de agosto, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Es que casi me conecté a tardecito, no escuché esto, perdón. Gracias. Ahora voy a ver, permítame, voy a ver nuevamente. Sí tiene la dosificación, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, sí, está programada la entrega del plan el 13, pero podrían entregarlo hasta el 16 de agosto, y también les comenté que voy a ver la posibilidad de darles unos días más, pero yo les estaré informando. Hasta ahora, la fecha límite sería el 16 de agosto. Por favor, considerarlo, evaluación final y entrega de plan. Está bien, muchas gracias. Disculpe una pregunta, la saluda. Yo tengo una consulta. Esta charla va a quedar grabada. ¿Cómo la podríamos volver a...? Porque también entró un poquito tarde. ¿Cómo podríamos volverla a escuchar o algo? Porque creo que la vez pasada no se pudo volver a ver la de las matrices. Entonces esta no sé cuál será la metodología, perdonen. Fíjese que sí, yo ya la grabé, solamente que no la grabé desde el principio.
pero está en la mayoría de la parte.